Retos Femeninos. Soy Lucía Legorreta y les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Ser Mujer. Con un tema que, bueno, seguramente no nada más te va a interesar, te va a servir muchísimo. Sana tu linaje femenino. Y para ella estamos con una invitada muy especial y algunas de ustedes la conocen. Nos acompaña Ana Goffin. Ella es psicoterapeuta, conferencista y escritora. Su intensa búsqueda personal se ha plasmado en sus libros Bruja sabia o histérica perdedora, La culpa tras la ventana, Bruja sabia, Suegras felices, La vida tatuada en la piel, Cómo desaparecer una ballena, Tinta en su piel, Culpa tras la ventana, En la boca del cocodrilo y su más reciente libro Orugas. Ana también es maestra en salud mental con orientación psicoanalítica y especialista en trastornos del estado de ánimo y ansiedad por la Universidad de León, España. Bienvenida nuevamente aquí a Ser Mujer en Retos Femeninos. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Lucy, encantada de estar contigo, me fascina su programa y ahorita que dijiste el nombre Ser Mujer, creo que no hay nada que nos conecte más con la feminidad que ser hijas o ser mamás. Sí, a mí me encantó este libro, aquí lo tengo, mira, aquí está, que acabas de publicar, Orugas, en donde haces, bueno, nos llevas, ¿no? Por la vida de tres mujeres en diferentes etapas, en diferentes sentimientos, pero me encantaría primero así situar a todas las mujeres que nos están escuchando, tú que has investigado, que escribiste sobre este tema, ¿qué tiene tan especial esa relación de una mamá con su hija? Es que es una relación que es pegadísima, sin embargo, es una relación que trae en sí misma muchísimo conflicto, porque partimos de la premisa que ni escogemos a nuestras hijas ni escogemos a nuestras mamás en un menú de un restaurante. Entonces, a veces te llega un platillo que no es el que querías, tanto desde la hija como desde la madre. Y algo de lo más difícil que hay entre la madre y la hija es desarrollar la empatía y darnos cuenta que pues nuestra mamá también tenía una historia y también es mujer, no nada más es tu mamá. Y puede darse, Ana, diferentes relaciones, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo tengo tres hijas, tengo un hombre y tres hijas, pero cada relación con una de mis hijas es totalmente única, o sea, no puedo, vaya, si es una mamá, vamos a poner un ejemplo, como algunos de estos casos, una mamá distante, poco afectiva, no necesariamente lo es con todas sus hijas, puede ser con una sí, con otra no. Pues Ujú. claro, porque a ver, las relaciones se construyen en la frontera de contacto. Imagina que esta es la mamá y esta es la hija, la relación se da aquí. Y aquí entra todo lo que trae esta mamá y esta hija, que son diferentes. Entonces, no puede ser igual jamás la relación de una con otra. Por eso cuando oigo, te voy a dar las instrucciones de los 5 pasos para llevarte bien con tu hija, no se puede, porque ninguna hija es igual y Claro. ninguna mamá es igual. Y cada quien tiene desde una energía diferente, un carácter distinto, desarrolla una personalidad única y esas relaciones se dan justo aquí en medio. Por eso no puedo tener una relación igual con una hija que con la otra. Por supuesto. Pero muchas veces, Ana, ahorita tú hablas en este libro de cosas que le pasaron a una mamá que por supuesto, ¿verdad?, lo refleja en su hija, pero muchas veces no conocemos todo lo que trae nuestra mamá. Entonces, ¿cómo podemos romper, ¿no? Esas creencias, eso que trae. Si no, ni siquiera lo conocemos, a veces ni siquiera te lo platican, no lo sabes. Justo por eso acudí a una historia, por dos Ajá. razones. Bueno, por tres. En primer lugar, porque las historias nos conectan mucho más fácil sin las barreras de yo no soy así, sino que vas creando empatía o antipatía con el personaje y desde ahí empieza a haber conexión con otras mujeres. En Claro. segundo lugar, porque a veces para describir la relación nos falta vocabulario. No sé si te ha pasado que le preguntas a alguien, ¿cómo te llevas con tu hija? ¿Cómo te llevas con tu mamá? Te contesta bien o mal o pésimo. Esos no son emociones. Y si no leemos, no tenemos el vocabulario suficiente para describir nuestra experiencia a través de la palabra. Y eso es básico para poder desarrollarnos como mujeres y como seres humanos. Ujú. Y en tercer lugar, a través de esta historia, las llevo después a una segunda parte, que es un libro de trabajo, en el que van a poder ver cuáles son las creencias, los secretos, los peros que ponemos como hijas o como mamás, de te acepto pero, y todo aquello que venimos heredando de un linaje
femenino que puede venir hasta de las bisabuelas, las tatarabuelas, y se va repitiendo. Y si no integramos esas mujeres al sistema familiar, tal vez nos estamos conectando inconscientemente con alguien que tuvo una vida como madre o como esposa, no quiero decir horrible, sino poco feliz o sin bienestar, pero nos conectamos sin saberlo. ¿Por qué? Porque desconocemos la historia. Y ahí nos toca empezar como detectives. Oye, mamá, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo eras cuando eras niña? ¿Cómo era tu mamá contigo? Y no lo platicamos. Claro, y muchas veces, y cómo romper ese patrón, porque a veces si no estás de acuerdo con eso que sucedió, pues simplemente decir, así fue, ¿no? Mi abuela fue así, entiendo por qué mi mamá es así, pero yo no quiero ser así. Yo se los digo mucho a mis hijas que están ahorita casándose, que están formando sus familias. Digo, vean lo que traen y tomen, ¿sí? Lo bueno, pero no es fácil, Ana, cómo romper esas creencias, esos patrones que ya traes tan arraigado, sobre todo siendo mujer, ¿no? Tú planteas aquí, por ejemplo, situaciones en las que una de ellas, ¿no? Quería, su ilusión máxima era estudiar, y resulta que a la hora que llega su mamá le dice, estás loca, y su papá menos, le dice, no, 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 y entonces ya no sigue adelante con esos sueños, se casa, pero lo hace todo porque eso es lo que toca o por lo que es lo que le están obligando a hacer, pero no por ella misma. Y por supuesto, bueno, pues que todo lo que viene y luego lo repercute en sus hijas. Entonces es una cadena. Es una cadenita porque aquí hay una cosa que es básica como mujeres y como seres humanos. Queremos pertenecer, queremos ser queridas, queremos ser reconocidas, aceptadas, queremos ser atendidas. Y cuando vamos contra esos mandatos familiares, porque somos distintas, pues nos la cobran, como si fuéramos contadoras las mamás a veces, ¿no? Pues si no eres como yo quiero, te quito de por acá, ya no te acepto, ya no te quiero. Y eso nos duele tanto y nos lastima tanto que preferimos seguir los pasos que la familia espera de nosotros a seguir nuestros propios sueños y ser auténticas, porque ese cariño lo necesitamos. Desde ahí es importante que las mamás veamos la aceptación, es una pata básica en el crecimiento de nuestras hijas. Y siempre ponemos un te acepto, pero peínate como yo quiero, te acepto, pero puedes estudiar A, B o C. En nuestra familia nadie estudia X cosa. En nuestra familia todas las mujeres se casan. ¿Cómo te quieres quedar soltera? En nuestra familia todas tienen hijos. ¿Cómo decides no tener hijos? ¿No? A ver, incluso cuando deciden tener una orientación sexual diferente, hacemos a un lado a todo aquel que no sea igual, como si ser igual fuera lo mejor. Claro, nos da pertenencia, nos da identidad, pero eso no quiere decir que la identidad es rígida y no se pueda mover. ¿Tú qué Sobre todo opinas? si no te va a hacer feliz, ¿no? Si vas a estar tú en un estado en que no estás contenta. Ahora, a mí me impresionó mucho cómo hablas, y sí lo que creo yo, ¿no? Que por muchos años en nuestra sociedad, o sea, estoy hablando más de México, de Latinoamérica, como que se presentó un ideal de mujer, ¿no? La mujer que era la mamá ideal, pero aquella que era, tenía que estar al servicio de todos los demás, aquella que tenía que sacrificar su vida personal, y entonces solo así, ¿sí? Era como era reconocida, y creo que eso ya ha cambiado, digo, totalmente. Yo lo veo ahorita, mi generación, la generación, tu generación, a mis hijas, y no digo que caigamos en un egoísmo, pero sí considero que es bien importante el que tú estés realizada, porque en la medida que tú estés bien, pues vas a estar bien en tu matrimonio, con tus hijos. ¿Eso es algo cultural? ¿Es algo que tú crees que ya lo logramos superar o todavía sigue un poco, pues todo, o un mucho? Todavía sigue. Lo que pasa es que el estereotipo de mujer cambió y ningún estereotipo nos ayuda. Qué bueno que tocas este tema, porque nos daba en la torre, en la madre, como decimos en México, ese estereotipo que vivimos nosotras, porque yo soy de tu generación. Y era un estereotipo que había que seguir, casi ni lo pensabas, ¿no? Naces, creces, te reproduces y te mueres, tan, tan. Ahora estas mujeres de hoy, porque yo tengo todavía hijas chicas, que dices, tienen también altísimo el estándar de lo que tienen que ser, porque Sí. tienen que ser feministas, pero tienen que estudiar, pero tienen que ser exitosas, pero tienen que tener un pensamiento colectivo al que se adhieran para pertenecer en su manera de pensar, porque si no también son excluidas. Entonces,
la que hoy decide, yo por mí quiero casarme y tener hijos, pues también es señalada y es criticada, porque en esa generación no está bien visto. Lo puedo ver, por ejemplo, en mi hija de 30 y pico, sí se podía, pero ya en la de 22, pues mujeres súper independientes, que van por lo que quieren, luchan por los derechos de las mujeres, pero también eso las limita a no poder elegir cierto tipo de vida familiar que tal vez quieren en el fondo, pero no se atreven porque son rechazadas ya no por su mamá, sino por las amigas. Y Claro. por su mamá son rechazadas por ser diferentes. Entonces, ese rechazo al que tanto miedo le tenemos es con lo que hay que trabajar. Por supuesto. Ahora, Ana, volviendo al linaje familiar, a mí se me intriga mucho porque tú dices, sí, hay que preguntarle, ¿no? A tu mamá, a tu abuela. También sé que ahorita es posible, ¿no? Investigar un poco, ya con todo este internet, meterte, ¿no? A tu familia, quiénes son. Nosotros tuvimos una experiencia hace poco, mi mamá cumplió 89 años y una de mis hermanas hizo un trabajo increíble porque se metió a archivo de fotografías para hacerle pues un video de todos. Y fue impresionante, deja tú, ella estaba feliz, la reacción de los nietos, ¿sí? O sea, como diciendo, ¿a poco mi abuela vivió en esa etapa? ¿A poco mi abuelo hacía esto? Y nos dimos cuenta que sabían poquísimo, Ana. O sea, no sabían ni siquiera cuántos hermanos había tenido, no sabían un poco en dónde había nacido. O sea, es algo que desconocemos muchísimo. Es falta de interés, es falta que nosotros como papás no transmitimos. O sea, porque a mí esto ahorita después de leer tu libro, pues se me hace algo básico, ¿no? Conocer de dónde vienes. Es muy importante y creo que ahí hemos perdido la importancia de los rituales, que son los que van marcando la vida de las personas. Y aunque el ritual cambie, es necesario que haya rituales. Esto que hicieron para tu mamá es una cosa lindísima, porque es un ritual en el que reconocen su linaje y lo transmiten a los de abajo. Y hay muchísimas maneras de hacer rituales. Y es innumerable el número de caminos que podemos encontrar para conectarnos con ellos. Y cada familia encontrará el modo de cómo transmitirlo, ya sea a través de fotos, como lo hicieron ustedes. Tal vez se puede hacer incluso una reunión en la que se valga a preguntar Claro. y tomemos objetos, cada quien traiga un objeto importante, pero que tengan del pasado de su familia. Habrá gente que ni siquiera lo tenga. Sí, si a ti te pidiera hoy, ¿qué traerías de tu casa que te recuerde tu infancia? ¿Qué te traerías? Sí, no, pues es que digo, poquísimo, ya no hay tanto, no tengo. Ya no hay tanto. A ver, Claro, cuando quitamos la casa de mi abuela, porque yo crecí con mis abuelos, claro. para que mi mamá se fuera a un lugar más pequeño, había fotos y fotos y fotos en la escalera. Y yo dije, ¿yo qué me voy a llevar esas fotos de gente que ni conozco? Claro. Ahora digo, ¿quién se quedó esas fotos? Me encantaría para escribir sobre ellas y lo que no sepa lo invento, pero ¿quién Claro. quiere las fotos de la escalera? Porque aunque eran mujeres desconocidas, para mí son las mujeres que forjaron la mujer que soy hoy y que algo hicieron para que nosotras estemos en el lugar que estamos hoy. Por supuesto. Y luego sabes que en las familias, ahora ya no, lo cual me da muchísimo gusto, pero por muchas generaciones, Ana, como que se escondían ciertas cosas. Yo me acuerdo, si alguno de la familia tenía una depresión, si alguien había tenido un problema de alcoholismo, digo, lo que fuera, se tapaba, nadie lo sabía y pasaban las generaciones y las generaciones, y eso sigue siendo parte de ti, pues son cosas que vas heredando pero que por muchos años se taparon y creo que es algo que tendríamos que aprender nosotros ahorita. Hablar de lo bueno, por supuesto, pero también de situaciones difíciles para que nuestros hijos sepan, también nuestros nietos. Para que no carguen con culpa y vergüenza por las cosas que pasan en todas las familias. Una u otra cosa, la enfermedad mental, las adicciones, la homosexualidad, los divorcios, los suicidios, son temas que no Sí. se hablan en las familias. ¿Cuál es el problema de eso? Que lo que no se habla se repite. Mm. Porque cuando yo no acepto que una situación sí pasó y digo, yo con esta situación no me conecto, la acepto pero no me conecto, no hay manera de romper con eso. Todos los miembros excluidos de una familia van a ser representados por alguien de la siguiente generación o de otra generación. De ahí que sea tan importante, yo te acepto, yo te traigo a mi clan familiar, pero yo no quiero seguir con eso.
pero también en lo positivo. Ahorita estoy escribiendo una novela en la que cuento mucho de mi bisabuela, cómo en 1918 a una mujer se le ocurre irse al Congo belga a ver qué hace. Y se fue. Ujú. Y también esa fuerza es algo con lo que me gusta conectarme y quiero tener esa fuerza que es heredada y está demostrado que ya en el ADN transmitimos todas esas vivencias. Entonces, de ahí es la importancia de decir, ok, reconozco esto que no quiero. No quiero ser una adicta a lo que sea que fue mi papá, mi abuelo, mi mamá, quien sea, pero sí quiero tener su fuerza. Y Sí, yo ahí es algo desde que te esa iba a decir conciencia, ahorita, una relación positiva, por supuesto, aquí vamos a hablar de relaciones pues, conflictivas, difíciles, pero también hay relaciones maravillosas, ¿verdad? Con tu mamá, ¿verdad? Yo con la mía tengo una muy buena relación y aprender de esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué puedo yo sacar de esta relación para después ponerla en práctica yo con mis hijos? O sea, no nada más la parte negativa, sino lo que tú estás negativa. haciendo, sino todo lo positivo, de dónde vengo, ¿no? Ahora, ya ahorita que estaba yo leyendo estas historias, ¿cómo rompes una creencia? ¿Cómo rompes un patrón, Ana? Porque tú estás haciendo cuestionamientos al final, ¿no? O sea, ¿cómo eres ahorita? ¿Qué quieres hacer? Pero a veces no es fácil romper un patrón o una creencia. No es fácil, pero si la hago consciente, Ujú, por lo menos ya sé que esa creencia existe, porque el conflicto es que vamos por la vida sin ubicar cuál es la creencia. ujú, Y las creencias se convierten en mandatos y los mandatos se convierten en reglas de mi vida. Y si yo no me doy cuenta, por ejemplo, una creencia muy tonta que se heredaba antes es, si no te casas no vales. Y si no te mantienes en ese matrimonio, pase lo que pase, vales menos. Y ujú. como lo vine heredando, yo lo traigo en la mente, pero no lo tengo consciente y se convierte en algo que es parte de mi conducta. Y si yo no me casé o no me mantuve casada, pienso que soy una mujer poco valiosa y ni siquiera sé de dónde viene eso. Ujú. Pero si yo tengo consciente que esa es una creencia de mi familia, pero no es la mía, a pesar de que voy a sufrir rechazo en cierto momento por parte de la familia, tengo la convicción de que es algo que no quiero para mí. Y ahí es empezar a ser tu propia personalidad y decir, yo soy esta y soy valiosa, a pesar de que mi familia piense X cosa. Y Por puedo eso no seguir es queriendo, fácil. y puedo seguirla queriendo, y puedo seguir cerca de ella, ya, con mi Exactamente, familia. a pesar de que no me pongan palomita en todo lo que hago, pero nos encanta que nos pongan 10, que nos pongan palomita. Incluso entre las hijas, tú que tienes 3 hijas, pues se compite por el amor de mamá y se compite por ser la que se gana la palomita y la medallita. Y en realidad el cariño es diferente con cada persona y no tenemos la necesidad de ganarnos la medalla. Y como mamás es importante ubicar, no necesito ponerte una medalla, las quiero igual en esa diferencia. Es lo que no hemos aprendido, amar en la diferencia, amar con la empatía de saber que cada una tiene circunstancias diferentes. Pues tendríamos, según a lo que tú, esta experiencia, ¿no? De haber escrito este libro, estas historias, tendríamos que estarnos cuestionándonos, Ana, nuestras creencias, pero sin caer tampoco en un extremo, ¿no? Es decir, bueno, porque conozco personas, ¿no? De que se cuestionan todo. Y si me educaron bien y si me educaron mal, y si esto está bien, o sea, caes en una, también en una crisis. Pero sí habría que cuestionarnos. Sí, sí habría que cuestionarnos. De hecho, para eso está hecho el workbook Ajá. y está hecho para cuestionarnos y para trabajar en la aceptación, en borrar esos peros que nos amuelan la vida a todos en las relaciones y a trabajar en la empatía, en la importancia de poderme poner en tu lugar. Porque creo que ese es un punto básico para poder evolucionar y empezar a trabajar en las creencias, porque yo puedo creer lo que yo quiera, como dices, sin debrayarme, en cuestionarme Sí, todo, claro. pero si yo entiendo lo que tú crees y entiendo lo que yo creo, podemos llegar a un punto medio en el que nos respetamos. Que también Oye, es un... sí, y esta relación que tú dices de respeto, de conocimiento, ahorita lo estamos manejando mamá e hijas. ¿Tú consideras que también se da entre papás e hijos? Porque yo también ahí veo algo Sí, bien fuerte, una exigencia, una querer que mi papá me apruebe, querer ser como él. O sea, no sé si hasta
digo, no lo podemos comparar, pero está más fuerte a veces, ¿no? Que una mamá, Es porque el papá. competencia. Ujú. Fíjate que fue un tema que surgió en los talleres que acabo de hacer en México. Ana, Ujú. vamos a hacer algo con el linaje masculino, porque el Ah, linaje masculino, además el linaje masculino nos da la fuerza. Es un linaje que repercute mucho en la vida tanto de hombres como de mujeres. Y creo que es una parte también básica a trabajar. Sin embargo, hay que empezar por el femenino. ¿Por qué? Porque si somos mujeres, hay que claro. empezar por nuestro linaje femenino y reconocer ese masculino. Muchas también fueron creadas por su papá y no por su mamá. Y el papá tuvo que hacer un rol considerado culturalmente femenino, pero el linaje masculino también es importantísimo integrarlo. Fíjate que me pasó ayer algo que te quiero compartir muy curioso. Estoy escribiendo una novela. El título está todavía en tentativo, Sorpresa, que sorpresa. se va a llamar Mujer en Construcción, pero es el primer libro que le dedico a mi papá, porque por mi historia de violencia y de todo con él, es la primera vez que pongo a mi papá y lo puse por Wow. primera vez. Y si yo no integro eso a mi vida, pues estoy negando la mitad de mi persona y siempre voy a vivir con un vacío. Mm. Es importantísimo y esa competencia se da con el papá, con las hijas, por el cariño de las hijas, por todo el asunto del Edipo y Electra, etcétera, pero también con los hijos hombres. Los hijos hombres tienen la losa de que si tienen un papá exitoso, tienen que ser mejores que él. Y si tienen un papá que no fue exitoso, como hombres, toman el rol de yo tendré que superarte porque odio como eres. Y también tienen muchísimo que trabajar porque los hombres están muy en el afuera culturalmente hablando. Para ellos el éxito se mide de una manera distinta que para nosotras, dependiendo de la cultura en la que crecimos. ¿No? Y para nosotras mujeres, Ana, el papel que nos dio nuestro papá es importantísimo. Ahí lo vemos. O sea, un papá que te invitaba a decir, órale, estudia, tú puedes hacerlo. Otro papá que te decía, no, te tienes que quedar en tu casa porque tú te tienes que casar y cuidar hijos. Un papá exitoso, un papá que no tenía, unos papás que se llevaban bien. O sea, yo creo que la figura paterna Es también para la mujer es importantísima. indispensable, importantísima. O sea, que tanto. Fíjate que a mí me dejó de hablar mi papá 6 meses, ¿eh? Cuando yo hice mi examen para entrar a Lovaina, porque yo quería estudiar medicina, yo iba a ser psiquiatra, Ah, y me aceptan y decido quedarme a estudiar en México, porque tenía novio en México, y a mí me dice mi novio, que es mi marido, oye, ¿cómo me vas a dejar y te vas a ir a estudiar una carrera de 10 años y yo me voy a casar contigo, ¿no? Lo conocí de 15 años, nada más imagina. no, 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 bueno. Y yo me volteo con mi papá y le digo, ¿sabes qué? Que yo no me voy a ir a estudiar, porque yo no voy a dejar a mi novio en México. Y Ujú. además le digo que voy a estudiar, no voy a decir en qué universidad, pero le doy el nombre de una universidad privada en México y mi papá lo primero que hace es buscar en qué número está rankeada la universidad y me manda. ¿Ya viste en dónde vas a estudiar? Porque para él lo intelectual era importantísimo. Mi papá Claro. tenía postdoctorado y yo iba a estudiar en una universidad latina que estaba en el número no sé qué. Para él era importantísimo. Me dejó de hablar 6 meses porque estaba rompiendo con algo que para él era impensable, que yo no quisiera ser una mujer independiente, porque obviamente en Bélgica las mujeres, cuando yo estudié, no vivían como vivíamos las mujeres en México. Por supuesto. Ujú. Sí, pero para ti fue un parteaguas esa Claro, cambió opinión, toda mi vida. por supuesto. Oye, Ana, siempre se me va el tiempo volando contigo. Podemos platicar y platicar y platicar, pero me encantaría que nos dijeras, ¿no? ¿Qué mensaje, cuál fue lo que tú quisiste palpar en este libro a todas estas mujeres que están aquí el día de hoy con nosotros sobre este tema, ¿no? El linaje femenino y también, ¿verdad? Que nos digas, pues así, dónde vas a andar, dónde te pueden encontrar, pero primero, ¿sí? ¿Qué mensaje quisieras enviarles? Quise romper el mito de que el amor de mamá es incondicional, porque se habla mucho de que los hijos nos quieren condicionalmente, pero las mamás y los papás amamos incondicionalmente. Y eso es mentira, porque los papás y las mamás amamos y decimos te acepto, pero, y es lo que me encantaría que se cuestionaran. Condicionalmente. Ujú. La verdad es que no es cierto, es incondicional y sí te aventarías por la ventana por tu hijo, sí. Pero en la vida diaria, en el trato de todos los días, es te acepto, pero. Ujú. Son pocas las mamás, es te acepto con el pelo verde, te acepto
con esta decisión, te acepto aunque no estudies lo que yo quiero, independientemente de que si hay una enfermedad o algo muy grave, ahí vamos a estar. Hablo del día a día, en nuestra relación diaria, que es lo que va creando fricciones. Ahí Claro. te acepto, pero si vienes a comer aquí, te quiero de tal manera. Ujú. Te acepto, pero ten hijos. Te acepto todos los peros que cada quien tenga según su historia, ¿no? Y es lo que estoy invitando a cuestionarlas y en segundo lugar a conocer la historia familiar y de las mujeres que las precedieron, de todas las mujeres que estuvieron antes que ustedes. Para no romper esas, pues, en lo posible, ¿no? Esas creencias, esos patrones. Y me encanta, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Voy a tomar pues, lo maravilloso que tengo, que hay muchas cosas maravillosas de las mujeres que vinieron antes que yo, y quitar aquello que no me gusta. Y sobre todo también sería una invitación a que no repitamos lo mismo con nuestras hijas, los mismos errores, no volverlos a hacer. Es una invitación directa a la empatía, Ujú, tanto para las hijas como para las mamás, ujú, porque también las hijas son muy duras con nosotros. No hay un juez más duro que un hijo. ujú. Oye, ¿y ahora Y con las nietas también lo puedo aplicar? también, a ver, las nietas, fíjate, a Claro, mí el otro día mi nieta me dice, oye, ¿tú crees que me veo panzona con este traje de baño? fíjate. Ujú. Porque una niña de mi escuela me dijo gorda. Ah, ok. Fíjate cómo desde chiquita, ¿y qué pasa si tú como mamá o abuela viene a tu casa y le dices, ay, no, ese pastel tú no vas a comer? Porque, ¿no? Y creces pensando que me pasó a mí. Yo creí pensando que yo era gorda y no era gorda, porque Claro. en mi casa todas eran flaquísimas, ¿no? Las mujeres. Y tienes a tu nieta y dices, ay, no voy a repetir lo mismo. A mí mi abuela me quitaba las papas de la mesa porque la niña engordaba, ¿no? Fíjate. Sí. Entonces, no Son cosas repetir que lo mismo. repetimos de abuelas. Y Claro. también todo lo que creemos, ahí vamos y lo repetimos con las niñas Ujú. y con los niños. Sí, estoy de acuerdo. De acuerdo. Oye, pues nos dejas una muy buena tarea, Ana. Ahora sí que irnos hacia atrás. Y me encanta eso, ¿no? Investigar. Aparte, ahorita también tenemos toda la tecnología. Te puedes meter incluso a investigar a Google. Tengo gente que se ha metido o sea, ha hecho árboles genealógicos, ha visto quiénes son. Entonces es algo que forma parte de nosotros y De sería nosotros, interesante. ahora hay hasta el ADN, Lucy, ya Sí, viste que sí. puedes ver de dónde vienes, incluso por razas, por lugares. Y platicando con una prima de mi esposo me decía, oye, es que yo salí 90 y tantos % judía Ujú. y, Fíjate. y nunca me imaginé, siempre me imaginé porque traigo una vena del negocio, pero sí, son una familia extremadamente católica. Y es curioso porque ella veía cosas con las que ella no, y venía de una historia de muy atrás. Es bien importante saber el ADN y de dónde venimos. Ah, pues esa tarea nos dejas, Ana. Oye, a ver, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tienes alguna presentación próxima o tu libro? ¿En dónde lo pueden encontrar? El libro lo pueden pedir en Amazon, lo bajan en un minuto Aquí está, y mírenlo, para que lo vean. Ahí está. Ujú. tú tienes el de pasta dura, ese tarda más en llegar. Yo aquí tengo el de pasta Bueno, no blanda. importa, no importa. Ujú. Y ahora vamos a hacer un taller aquí en Miami que va a estar increíble. Vamos a trabajar todo un sábado con las mujeres y en México voy a hacer otra vez talleres en agosto. Me pueden encontrar en Instagram, @nagofin, y en Instagram siempre contesto los mensajes. Ay, pues muchísimas gracias, Ana, ¿eh? Y aquí nos Gracias a dejas ti, una Lucy. muy buena tarea. Y les recomiendo muchísimo el libro que acabas de sacar, Orugas. Gracias, Ana. Gracias. Muchísimas gracias a todas y a cada una de ustedes por Beso. estar aquí el día de hoy conmigo. Yo soy Lucía Legorreta y te espero la próxima semana aquí en Ser Mujer. Hasta pronto.